Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Días. Bueno. Ustedes son 19, ¿no? Buenos días, profe. Muy buenos días, señor Soto Decker. Buenos días, profe. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, señor Cristian Castro. Ok, listo, chicos. Hay el 70% ya. Vamos a trabajar ejercicios prácticos de resolución de triángulos, rectángulos. Para ello vamos a compartir, si les recomiendo sus cámaras, que la tenga prendida. Vamos a compartir su libro de matemática. Ya hemos visto cuáles son los tipos de páginas 190. En la página 190 tenemos varios ejercicios. Vamos a trabajar el número 1. Me dice una rampa para el acceso de bicicletas en un puente peatonal. Tiene un ángulo de inclinación de 10 grados respecto a la horizontal. Y la longitud de la rampa es de 15 metros. Estamos hablando de que tenemos un ángulo de depresión, ¿no? Okay. Déjenme copiar el ejercicio. Página 190 de su libro. Ahí está el ejercicio que está planteando ahí. Una rampa para el acceso de bicicletas en un puente peatonal tiene un ángulo de inclinación de 10 grados respecto al horizontal. Grado de inclinación grados respecto a la horizontal. ¿Qué más me dice? La longitud de la rampa es de 15 metros. Me dice, calcula la altura de la rampa.
No me dice nada más. Dejamos de compartir esto. Activamos cámara. Pantalla completa. Ok. Me dice grado de inclinación 10 grados respecto a horizontal. La longitud de la rampa 15 metros. Calcula la altura de la rampa. Okay. Hagamos de cuenta que hay un vacío. Hay 2 tramos vacíos. Es decir, para acá un pueblo, para cruzar el otro pueblo, hay que elaborar una especie de puente. Okay. Sobre ese espacio está construido un puente. Está construido un puente. Pero me dice las autoridades de ese cantón o de ese pueblo, de esa provincia, quiero que sobre ese puente haya una rampa como para que la gente haga deportes extremos en bicicleta. Y dice, decida, construya una rampa sobre ese puente, una rampa. Okay. Esa rampa mide 15 metros. ¿Sí o no? metros. Grado de inclinación 10 grados respecto a la horizontal, es decir, sobre esta recta, que es la del puente, esa es la horizontal. Pero me dice 10 grados de inclinación. Quiere decir que el recorrido de ese ángulo va a empezar de arriba hacia abajo. 10 grados de inclinación. Estamos hablando que ese ángulo ¿qué tipo de ángulo es? ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Cómo se lo... Obtus. Elevación o depresión. Ángulo de elevación es el que tiene el recorrido en sentido contrario a la manecilla del reloj. Ángulo de depresión es el que tiene el recorrido en horario normal a la manecilla del reloj. Allí ese ángulo está recorriendo en sentido normal a la manecilla del reloj. Por lo tanto, ese ángulo es depresión. ángulo de depresión. ¿Cómo es un ángulo de depresión? Ese ángulo está en esta parte de acá, en la extrema derecha del triángulo que se forma en la parte inferior, ¿no? ¿Sí o no? Una vez que ya tengo planteado ese triángulo, lo único que hago es trazar una flecha en contrario y calcular lo que me pide, cateto opuesto. En este caso sería la altura en la que se encuentra la rampa. El otro cateto o la otra recta que forma la L perfecta es cateto adyacente. ¿Sí o no? ¿Qué fórmula
debo de emplear para calcular la altura de esa rampa? ¿Ande? ¿Qué fórmula debo emplear para calcular la altura de la rampa? Recuerde que dentro del ejercicio solamente tengo el ángulo y tengo el valor de la recta más larga del triángulo rectángulo, que en este caso sería 15 metros. ¿Qué fórmula debo emplear para calcular la altura de la rampa o el cateto opuesto? La del seno. Ok. Sí, que está en la calculadora nada más. Opuesto sobre hipotenusa. Sin de 10 es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, la hipotenusa es igual a 15. Y entonces digo que opuesto es igual a 15 por seno de 10. ¿Okay? Entonces el cateto opuesto va a valer ¿cuánto? 15 por... 2,60. Ok. 2,60. Entonces digo que la altura de esa rampa es de 2,60 metros. Pregunta, si yo decido calcular el cateto adyacente dentro de ese triángulo, ¿qué fórmula voy a emplear? Del coseno. Coseno. ¿Sí o no? Coseno. ¿Okay? Y coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces tengo solamente datos del triángulo que me plantea. O los datos que me plantea el ejercicio. 10 grados, 15 metros. Entonces, coseno de 10 es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Okay? Entonces digo, adyacente es igual a 15 por coseno de 10. Adyacente va a ser igual a... 14,77. Ok, listo. $14,77 Metros. Ok, listo. Entonces ya tengo 14,77 metros. Acá tengo 2,60. Okay. 2,60 metros. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Okay. Ninguna, profe, ninguna. Ninguna. Allá vas a ver. Por puntos. Vamos a ver. Espera. Déjenme ver desde la parte alta de una torre de 120 metros de altura. No lo copié todavía. El ángulo de depresión de un objeto colocado en plano horizontal de la base de torre es de 24. Wow, está bueno.
¿A qué distancia está el objeto del pie de la torre? ¿A qué distancia del observador está el objeto? Vea eso, no ponga música. Todavía no es viernes, estamos jueves. El ángulo de presión del objeto colocado en la torre es de 24. Ok, listo. Vamos a hacer el literal número 6. La pregunta 6, diga. La pregunta 6 me dice una torre de 120 metros. Solamente saco los datos más importantes. Datos. Torre 120 metros. ¿Qué más me dice? A ver. El ángulo de depresión de un objeto colocado en el plano horizontal de la base de la torre es de 24. Ángulo de depresión. $24. Pregunta. ¿A qué distancia está el objeto del pie de la torre? A ver. ¿A qué distancia del observador está el objeto? Profe, se ve borroso, profe. No sé muy bien. Es que no estoy compartiendo pantalla todavía, ya lo voy a... ¿A qué distancia el observador está el objeto? Solamente usted copia el ejercicio, usted está el ejercicio ahí en el libro, yo solamente estoy extrayendo datos del ejercicio nada más. Después viene la explicación. ¿Okay? Usted copia el ejercicio que está ahí proyectado. ¿Y cuál es, profe? ¿Y a dónde está usted? No, sí, profe, ahí el A y el B. Pues. Si estoy diciendo que la pregunta 6 que vamos a trabajar. Los dos que están ahí. Claro, la pregunta 6 que me dice de la parte de una torre de 120 metros de altura, el ángulo de presión de un objeto colocado en el plano horizontal de la base de la torre es de 24 grados. Ya, profe, ya. ¿A qué distancia está el objeto de pie de la torre? Quiero ver ese planteamiento, quiero ver cómo ustedes lo hacen. Okay. Ese es la...
Está el 7, el 8, un avión está volando a la altura de 10.000 metros. El ángulo de elevación de un objeto en la Tierra hacia el avión es de 30 grados. ¿Qué tan lejos se encuentra el objeto del avión? Está buena esa. Ok, listo, ya está hecho, chicos. Tienen 5 minutos para hacer el ejercicio. Va por puntos. Recuerde, esos ejercicios están en la página 190 de su libro. Página 190 de su libro. Porque esos son bastantísimos ejercicios. Claro, sí, está bonito para practicar. Ah, sí, profe, bonito. Basta. Ay. Ok, dejamos de compartir esto. Vista de galería. De verdad que se ve pagoso. Déjeme ponerle. Qué borroso, profe. Sí, ya vamos a corregir esto. Tiene que haber una actualización que me esté afectando y no sé cuál es. Uy, está feo. Ay, Dios. Vale, bien, va a quedar A ver, ya. No, pero usted no, yo no le estoy diciendo a usted, no me refiero a usted. Yo digo acá la letra de la pizarra. Ahí, no. Está muy feo todavía. No. Está recontra feo. Pero verá que no es como usted, señor Castro. Cuidado, me va a estar. ¿Y yo qué estoy diciendo, profe? Es que usted siempre se está quejando de algo que yo diga y entonces usted está pensando que yo le estoy diciendo a usted. Ah, profe, tranquilo. A ver. No. Profe, antes ahí se ve más borroso. Sí, déjame. Trate de Ahí, limpiar el lente de la cámara, puede ser también. sí, no. Ya, déjame desactivar la cámara entonces. Ya voy a limpiar. Para poder ver bien. Profe, nos salimos y vuelta entramos. No, ¿qué está? Trabajen. Si están trabajando. Ok, parece que ahí sí fue. Ahí sí se ve. Ok. Datos, torre 120, ángulo de depresión 24. ¿A qué distancia está el objeto del pie de la torre? ¿A qué distancia el observador está el objeto? Okay. ¿A qué distancia está el objeto del pie de la torre? El pie de la torre es la base, ¿no? Entonces el objeto tiene que estar ubicado a una distancia X. Okay. Veamos cómo lo tienen planteado ustedes, chicos. Profesor, entonces el punto de referencia del ángulo lo tomamos el que está en el pie de la torre, ¿verdad? Ajá. ¿Desde la perspectiva del observador o desde la perspectiva de la torre? El observador, ¿a dónde se va a encontrar? Al lado, o sea, al lado de la torre, pues, en otra Por el lado de distancia. la torre. Tiene que estar arriba de la torre. Ah, ya, arriba de la torre. Ah, ya, entonces Claro. ya. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice
una torre que mide 120 metros de altura. Profe, eso es un edificio, pues eso no es una torre. Sí, ve que todo me critica, después dice que uno le dice algo. Haga de cuenta que es una torre, ¿ya? O una torre. Esa torre mide ¿cuánto? 120 metros de altura. Pero me dice también las preguntas. ¿A qué distancia del observador está el objeto? ¿A qué distancia está el objeto del pie de la torre? ¿A qué distancia está el objeto del pie de la torre? El pie de la torre es la base. Entonces, tiro una flecha y digo que en ese punto hay un objeto. Y que en esta base de acá arriba hay una persona que está observando. Y con referencia a esos dos puntos que me están haciendo la pregunta. Observador. Cuidado, me van a decir el pie de la torre es la parte que está arriba. Para que ahí sí es que a dónde lo mandar chispear. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esos dos puntos? Me dice que está formando, hay un ángulo de depresión, ¿no? Entonces quiere decir que el observador en un momento determinado tiene su vista puesta fijamente hacia el horizonte, no está mirando hacia abajo, no está mirando hacia abajo. Pero da la casualidad de que, no sé, que le llame la atención algo, le llama la atención y observó que a una distancia X hay un objeto que se le cayó tal vez a alguna persona y al lanzar la mirada hacia ese objeto formó un ángulo de depresión de 24 grados. Y no, miró hacia abajo y formó un ángulo de depresión. ¿Okay? Como es un ángulo de depresión, se convierte en un ángulo de elevación también, ¿no? 24 grados. Sí, 24 grados. Entonces me posiciono en el ángulo de elevación. El ángulo de elevación tiene recorrido sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces, trazamos la flecha en contrario. Okay. Y decimos que los 120 metros que mide la torre, eso va a ser cateto opuesto, ¿no? La recta más larga, hipotenusa. La distancia que hay desde el pie de la torre hacia el objeto, cateto adyacente. Entonces, la primera me está pidiendo a mí a qué distancia está el objeto del pie de la torre. ¿Qué es lo que voy a calcular? Cateto adyacente, ¿no? ¿Sí o no?
cateto adyacente. Sí, profe, cateto adyacente. Pero para ello yo conozco solamente el ángulo y el cateto opuesto. ¿Qué fórmula voy a utilizar ahí? Para calcular el cateto adyacente. Tangente. Tangente, listo. Tangente. Entonces digo tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazo. Y digo tangente de 24 grados es igual al cateto opuesto que vale 120 sobre cateto adyacente que no lo conozco. Como el valor se encuentra en el numerador, entonces digo, hago intercambio de variable y digo que adyacente va a ser igual a 120 dividido para tangente de 24 grados. Digo que adyacente va a ser igual a 269,52. ok, 120 dividido para tangente de 24. 269. 269.52. 169.52 metros. Ok. Si sale ese valor, ¿no? 120 dividido para tangente de 24. Ah, no. Sí, chicos, ¿sí sale ese valor? Sí. Entonces digo, ya respondo a la primera pregunta. La distancia es 169.52 metros. Se encuentra lejísimo esa distancia. Okay. Vamos a ver cuál es la distancia que hay entre el observador y el objeto. Pero considerando solamente el ángulo y el cateto opuesto como ofrece el ejercicio, no el cateto adyacente. ¿Qué fórmula voy a trabajar para calcular la distancia que hay entre el observador y el objeto? ¿Qué distancia? Seno. Seno, ¿no? Seno. Sin es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces digo sin de dieta de 24 grados es igual a 120 sobre hipotenusa. Entonces digo, hago intercambio de variable y me va a quedar hipotenusa es igual a 120 dividido para sin de 24. La hipotenusa vale 295.03. ok.
295.03 metros. Entonces digo, ¿a qué distancia del observador está el objeto? Y digo que está a 295.03 metros. Ok, 0,3 metros. 12 y 10, ya 40 minutos. En serio. Profe, se está pasando la hora, profe. Seguimos. A ver, preguntas hasta ahí, chicos. Preguntas. Preguntas. Digan algo, pues, chicos, no se queden callados. Preguntas, señores. Preguntas. No, profe. ¿No hay preguntas? Ok, No, profe, sí está fácil. está fácil. Ok. Andaba tarea entonces. Profe, Bueno, señores, que tengan una excelente tarde. Hasta luego, chicos.